¿cómo está? Muy buenas tardes. Si nos puede colocar ahí su micrófono, activar. Perdón, buenas tardes. No se preocupe. Con el gusto de saludarte, Teodoro, gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo, con tu auditorio y pues sobre todo abordar los temas que ahora estamos viendo en la Cámara de Diputados y pues yo atenta a tus preguntas, por supuesto. Muchas gracias, Verónica. Bueno, viene de Tlaquepaque, tengo entendido, por acuerdo a la información que se encuentra publicada, viene del estado de Jalisco. Bueno, una visión que se tiene del occidente del país y que está ahí en la Cámara de Diputados representada en la voz de Verónica Juárez. Pero actualmente ella es la coordinadora parlamentaria del PRD, un partido tradicionalmente identificado con la izquierda. Diputada, ahorita vamos a conversar en torno a estos últimos hechos que están ocurriendo en el país, como la situación de la decisión de la Suprema Corte de Justicia o del ministro en torno a enjuiciar a expresidentes. Pero primero, ¿cómo está en este momento el trabajo que está realizando su fracción parlamentaria, el PRD en específico? Bueno, decirte que el trabajo que hemos venido desempeñando en la Cámara de Diputados desde siempre ha sido un trabajo muy comprometido. Hemos estado en momentos complicados, ¿no? En un principio iniciamos 21 diputados, luego se fueron de estos 10 a otras fracciones parlamentarias, pero esto no ha sido finalmente un motivo para dejar de trabajar y presentar propuestas. Déjame decirte que el PRD ha sido el grupo más productivo, que a pesar del número de diputados que tenemos, somos los que más hemos presentado iniciativas, que más se han venido también a aprobar muchas de estas, y lo más importante es que estamos dando la batalla y estamos exteriorizando la opinión, la voz, la visión también de un grupo poblacional que votó por el PRD, alrededor de 5 millones de personas que votaron, digo yo, por la verdadera izquierda, porque quién iba a pensar a estas alturas que quien ahora está en Palacio Nacional y que la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados representan a la izquierda, cuando vemos que han estado militarizando el país, cuando hemos visto que violentan el Estado de Derecho, cuando vemos que cuando presentamos propuestas que desde la izquierda siempre se han impulsado y que pensábamos que ahora sí las íbamos a aprobar, pues no tienen cabida. Lo digo como un ejemplo, el matrimonio igualitario, que me parece que ahora con la mayoría que tiene Morena y con quienes coincidimos con de una vez por todas, por ejemplo, plasmar en la Constitución este derecho que tienen las personas de los grupos de la diversidad de que puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo, pues se hagan mutins y no lo podamos hacer. Pero en fin, somos un grupo parlamentario que estamos poniendo el dedo en la llaga, que no dejamos de decir lo que está mal, también no dejamos de reconocer lo que está bien, y en todo caso, en este segundo término, pues acompañamos distintas propuestas que ha presentado la mayoría. Sin embargo, me parece que ahora estamos en un momento muy complicado, nos encontramos ante una situación de crisis económica, crisis de salud, una crisis de seguridad que se ha venido, pues, sin lugar a dudas, a recrudecer. Ya la padecíamos, hay que reconocer, pero sí. Con la pandemia y la emergencia, pues se ha venido a recrudecer. Y desde ahora, pues hemos presentado nuestra agenda legislativa, tenemos una serie de iniciativas que vamos a presentar, pero estamos listos para la discusión que digo ya que será una de las más importantes que tendremos en la Cámara de Diputados, como va a ser la del presupuesto, que tenemos hasta el 15 de noviembre para poderlo aprobar, que hemos recibido el paquete económico y que en este paquete económico viene la propuesta de presupuesto 2021 y pues muy preocupados porque nos encontramos con un presupuesto que es inercial, en donde aquí el secretario de Hacienda decía que vamos a crecer el 4%, pues ojalá que así fuera, pero no lo crecimos cuando no había crisis económica, un presupuesto en donde se sigue priorizando el gobierno federal sus megaobras, sus megaproyectos y algunos programas que han estado impulsando, y no viene nada de manera específica para enfrentar estas crisis en las que nos encontramos. Y preocupados, porque entre otras cosas, pues se les disminuye los recursos que van o que deberían de ir a las entidades federativas. Ahí estamos dando la batalla en todos los temas, de manera puntual, con mucho compromiso, y digo yo representando a la verdadera izquierda en la Cámara de Diputados.
Ok, diputada Verónica, representando a la verdadera izquierda, ¿ya han visualizado si modificarán o harán una propuesta para la modificación de este presupuesto? Obviamente hicieron una negociación, por ejemplo, con el PRI para esta cuestión de que no le quitaron la mayoría. Sabemos que esos acuerdos que se hacen entre grupos políticos, obviamente vamos más allá. Dentro de estos acuerdos, por ejemplo, con el PRI, ¿ustedes contemplaron el apoyarse mutuamente para alguna posible modificación, por ejemplo, en el presupuesto? No, déjame decirte al principio que nuestra alianza que hicimos con el PRI fue de manera particular para evitar que Gerardo Fernández Noroña llegara a ser presidente de la mesa directiva ante una laguna que existía ahí de quien tenía la mayoría. El PT reclamaba su derecho a tener a la presidencia sumando diputados de otros partidos. Y pues bueno, no lo abordamos porque no es necesario. Déjame decir el tema del presupuesto. Los 4 grupos parlamentarios hemos estado coincidiendo en estas preocupaciones que ya detectamos en el mismo, y me parece que en este tema en particular vamos a avanzar los 4 grupos parlamentarios de oposición con el PAN, con MC, con el PRI y con el PRD. Ya tenemos un equipo de trabajo que lo está terminando de analizar. Tenemos unas primeras reacciones como esta que te comentaba, que se le disminuye alrededor de 200,000 millones de pesos para destinarlas a las entidades federativas, lo cual nos parece muy grave. Entonces, me parece que en este caso vamos a caminar los 4 grupos parlamentarios compartiendo las mismas preocupaciones y las mismas exigencias. Muy bien, diputada. También una cuestión que nos preocupa un poquito y más en este programa es cómo están comunicando esto que están trabajando en la izquierda o para que nuevamente el PRD se identifique con esta izquierda y la gente que no está de acuerdo quizás con el actual gobierno o que no está de acuerdo con estos partidos considerados tradicionalmente conservadores, digamos el Partido de Acción Nacional, por ejemplo. ¿Cómo se están comunicando ustedes para que este grupo de población que sí existe en el país nuevamente vea al PRD como una bandera de izquierda? Mira, en principio decirte que hemos estado respondiendo con nuestro trabajo a los que ya representamos, pero me parece que es necesario que el PRD siga encabezando distintas luchas que se han dejado de lado. Decía yo el matrimonio igualitario, sí, pero por supuesto que tiene que ver el que podamos garantizarle sus derechos a las juventudes, que no basta con que se les consiga un trabajo o un oficio de manera temporal, hay que garantizarles todos sus derechos. Me parece que es sustancial que sigamos por muchas cosas encabezando la lucha de las mujeres, que este grupo poblacional es uno de los grupos poblacionales más afectados en este gobierno, menos escuchados, no estamos visibilizadas, lo vimos ya desde un principio, porque no nos ve el presidente de la República. Salimos a la marcha el 8 de marzo a las calles, el 9 nos guardamos haciendo una huelga nacional y aún así no hemos sido escuchadas y al contrario se han recortado presupuestos a las distintas instancias que tienen que generar la política pública a favor de las mujeres. Las mujeres siguen siendo las más violentadas en este país, alrededor de 11 mujeres y niñas mueren todos los días a causa de feminicidios, que estos son asesinatos por el hecho de ser mujeres y este gobierno no nos hace caso. Entonces ahí va a estar el PRD encabezando estas causas, encabezando las luchas de todas las mujeres para que se nos garantice vivir libres de violencia. Y por supuesto que vamos a seguir encabezando movimientos que tienen que ver con la nueva agenda, con la agenda medioambiental, con la agenda de impulsar las energías limpias, con la agenda de movilidad, con la agenda que hay en las ciudades. Estamos encabezando también o hemos impulsado distintas iniciativas a favor de los derechos de las niñas y adolescentes. Déjame decirte también que este grupo poblacional es un grupo poblacional que representa 1/3 de la población de nuestro país y que tampoco se escuchada y visibilizada. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se mencionó 8 veces a las niñas, niños y adolescentes y fueron en programas muy, muy particulares. Entonces no hay una visión que donde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes esté por encima de todas las cosas. Y me parece entonces que desde la izquierda debemos de encabezar todos los movimientos que hoy cruzan nuestro país en el marco de la violencia, en el marco de la crisis de salud. Es increíble que aún haya quejas, por ejemplo, de quienes están en la primera línea
dando la batalla, lo que tiene que ver con el sector salud, pero con su personal, que todavía existan quejas de que falta material. Esto por quienes atienden ante la emergencia, pero recordemos que el sistema de salud ya venía, y hay que decirlo, desde antes ya tenía conflictos muy severos, pero ahora se hizo la transición entre el Seguro Popular y el INSABI, se evidenciaron aún más, pero no hay respuesta, porque aunque el presidente de la República diga que todas las mexicanas y mexicanos tenemos garantizado el derecho a la salud, cualquier persona que vaya ahorita a una institución para pedir algún servicio se va a encontrar con una burocracia, se va a encontrar con que no hay medicinas, y dime tú, si no, preguntémosles a los padres y las madres de niños y niñas con cáncer que siguen padeciendo y que siguen sufriendo, uno dijera un peregrinar, pero no es un peregrinar como el que todos lo hacemos, porque un día que no son atendidos está de por medio su vida de las niñas y niños con cáncer. Y eso por una parte, pero por otra parte también tenemos que estar en la defensa del Estado de Derecho. Vemos como un día se hacen consultas a modo, a mano alzada, otras que se pretenden meter a la Corte, donde todo el mundo ha coincidido que es inconstitucional el que pidamos que se vaya una consulta. Ajá. Y a los presidentes se les tiene que sancionar, a los expresidentes se les tiene que sancionar o no. Perdón, fue una propuesta de campaña del presidente que llegándole a la presidencia iba a castigar a los expresidentes. Ahora lo quiere poner a consulta. Los derechos humanos no se ponen a consulta. En todo caso, el presidente lo que debería de estar haciendo es con pruebas ya presentar las carpetas, todo lo que tenga a su mano para que se pueda ver una carpeta de investigación y en todo caso que sean sancionados. Entonces nos encontramos con rifas de aviones, que no se rifan los aviones, y que luego se compran boletos con dinero público, como así como ocurrió con el INSABI, que le quitaron 500 millones para comprar boletos y recibió menos de esos 500 millones. Le hubiera ido mejor no participar al INSABI, pero además eso es un desvío de recursos públicos. Entonces nos encontramos también con ese reto. Hay que respetar el Estado de Derecho, que eso me parece que es sustancial. Muy bien, diputada. Hay una situación que me preocupa en lo particular, y revisando un poquito los presupuestos y lo que ha ocurrido el año pasado, ese recorte de recursos, por ejemplo, no sé, para los centros de justicia para las mujeres, los programas que había atención a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, con lo que se hacían campañas, y me consta que se hacían campañas en los estados a favor de las mujeres o para frenar o detener o erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en condiciones paupérrimas o que estaban en zonas indígenas, en el campo o en colonias populares de la ciudad. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Sería una pregunta. Sí. Otra, usted no está de acuerdo con esta forma. Yo creo que muchas personas que trabajan derechos humanos, pues sí, los derechos humanos no se consultan ni de esta forma, ni otros temas como el derecho de las mujeres a decidir o el derecho al matrimonio igualitario. No estoy de acuerdo con el modo, la consulta, pero estaría de acuerdo con que se presentaran esas pruebas, y fue una promesa de campaña, y yo recuerdo que también la izquierda y el PR lo ha externado, un castigo para estos funcionarios, expresidentes, que hubiesen cometido una situación de tropelías o de corrupción. Sí, mira, primero decirte lo que tiene que ver con las mujeres, por supuesto sí, que nos hemos manifestado en contra, y ahora lo que estamos diciendo es de que no haya reducción, al menos de lo que se obtuvo en el año 2020, al contrario, debería de aumentar porque tuvo recortes muy serios, el anexo 13, que es el donde se están ahí incluidos todos los programas de mujeres, pero te voy a poner dos ejemplos que ocurrieron este año. El que tiene que ver con disminuirle a la CONAVI, la comisión que tiene que ver para prevenir la violencia contra las mujeres, se le quitaron 113 millones de pesos. Después de esto, de que nos dimos cuenta, vino la renuncia de su responsable, pero aún así a las distintas entidades se les rebajaron estos recursos que, como tú dices, son esenciales para la prevención y que pueden, que significa finalmente vidas de mujeres, porque si no hay prevención, pues vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo todos los días. Luego, al Instituto Nacional de las Mujeres, en este marco de austeridad que dice el presidente, que quitó todas las dependencias, el 75% de sus casos de operación, a las mujeres al instituto también se lo quita, pues lo deja inmovilizado prácticamente, que es el instituto donde se supone que se genera la política pública en favor de las mujeres. Entonces a mí me parece que nosotros vamos a seguir insistiendo, no debe de haber recortes para las mujeres. Bueno, lo de las estancias infantiles,
que si bien tiene que ver también para mujeres trabajadoras, pero también vulnera los derechos de las niñas y niños que asistían a estas estancias infantiles. Diputada, ¿fue un presupuesto sin perspectiva de género y sin perspectiva de derechos humanos? Totalmente, porque este gobierno solamente nos quiere ver a las mujeres, dice que se está apoyando a través de las becas que se les dan en algunas escuelas a las niñas o a las jóvenes en las preparatorias, o dice que ya están plantando arbolitos, o que ya están incluidas en las personas de la tercera edad que se les está dando una beca, pero eso no es perspectiva de género. Eso lo vemos en el presupuesto, que no, en 2020 no lo tuvo, ni lo tiene, está mucho peor el que encontramos en el 2021. Entonces, a mí me parece que es un grave error, porque además de que no estamos cumpliendo con lo que menciona nuestra propia ley, porque la ley de presupuesto se dice que todos aquellos, entre otros rubros, el que tiene que ver con las mujeres y para prevenir la violencia, no deben de ser trastocados, cosa que se violentó, que ha violentado el secretario de Hacienda. Eso por una parte. No tiene tampoco perspectiva de derechos humanos, porque vemos que este gobierno pues también, además de que se vulnera la Constitución, no atiende los tratados internacionales de los que ha formado parte, que ha asignado, y que han hecho una serie de recomendaciones, y la verdad ni los oyen, ni los ven, no los escuchan. Eso por una parte, y nosotros insistimos que los derechos humanos pues, no se pueden poner a consulta. Tenemos el asunto de los expresidentes, pero tenemos también, cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, siempre nos dicen, vamos a someterlo a consulta a ver qué tiene la gente. Pues no, eso deben de ser garantizados según la Constitución. Pero en esta forma, ¿está de acuerdo? No sé si está de acuerdo o no, porque ha manifestado esta exigencia de la corrupción que ha habido en anteriores gobiernos, y hablo inclusive de ustedes, del PRD que ya fue gobierno, pero sería el modo, la forma, o sea, si están de acuerdo en que se enjuicie, pero no en el modo. Estamos de acuerdo en que se sancionen. A ver, los presidentes no se pudieron haber sancionado en su momento porque la ley establece que cuando estén en el encargo solamente pueden ser sancionados por traición a la patria, por ejemplo. Ahora se ha modificado la ley para que también puedan ser por otros delitos, los que se han llamado graves y entre otros. Pero lo cierto es de que lo hemos aprobado en la Cámara, ahora falta el Senado. Pero después de eso, lo que se le podríamos llamar como un fuero a los presidentes que estaban protegidos. Después de eso se convierten en ciudadanos sin ninguna responsabilidad de estas características, y entonces ya pueden estar sujetos a cualquier investigación que se haga. Nosotros presentamos en su momento una serie de denuncias, pero una vez que terminan su mandato es cuando pueden ser llevados a un juicio, ¿no? Y entonces, pues yo digo, el presidente, si hay alguien que debe de tener información suficiente, pues es la Fiscalía, que en este momento, si ya tienen pruebas en contra con todo lo que han venido diciendo de Calderón, que las presenten, en contra de Fox, que las presenten. Se debe además de presentar las pruebas para poder constituir los delitos. Y lo que está haciendo el presidente ahora es solamente, a mí me parece que obstruye la justicia, porque como está violando el debido proceso, no es suficiente, pues la Fiscalía, una serie de violaciones a sus derechos, pues aunque fueran responsables, después no podrían ser llevados a juicio. Exactamente, bueno, ahí habría que analizar las circunstancias, y una parte importante es las decisiones que ustedes están tomando. Estaremos obviamente como ciudadanos, como medios de comunicación, atentos a las decisiones que tomen, sobre todo ahora quien también ostenta esta bandera de la izquierda, que son ustedes. Verónica Juárez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y en esta tarde. Muchas gracias por la oportunidad, y yo las veces que ustedes gusten. Se vienen discusiones importantes. En la semana que entra quieren que discutamos los fideicomisos. Imagínate, quieren desaparecer todos los fideicomisos para llevarse esos recursos. ¿Quién sabe a dónde? Yo digo que al Tren Maya, al aeropuerto, a los que son sus prioridades. Pero bueno, con gusto en otro momento. Claro que sí. Eso así lo considera. Saludo. Gracias por la oportunidad. Gracias.